¿Alguna vez te han echado del lugar al que llamabas hogar, solo por decidir descansar después de toda una vida de trabajo? ¿Alguna vez miraste a los ojos de tu propio hijo y viste juicio, como si su amor tuviera fecha de caducidad? Yo estuve allí, y lo que descubrí aquella noche me mostró una verdad para la que nadie prepara a una madre. Imagina pasar años entregándote, poniendo comida en la mesa, cuidando a los nietos, y, de repente, ser tratada como una carga solo porque decidiste parar. Hoy, te mostraré cómo una elección aparentemente simple se convirtió en la chispa de un rechazo cruel, y cómo, por ironía del destino, fue ese mismo día cuando la vida me brindó una oportunidad que nadie vio llegar. Vas a entender cómo proteger tu dignidad antes de que alguien decida por ti. Cada segundo importa, porque hay heridas que se abren en silencio y decisiones que, si no tomas, pueden ir borrándote poco a poco. Quédate conmigo hasta el final y descubre qué hice cuando supe que ya no. Tenía una casa, pero tenía 9 millones en las manos. Y no vas a creer lo que pasó después de eso. Mi nombre es Estela Ramírez. Tengo 64 años y, hasta hace pocos días, aún me sentía atrapada en una rutina que ya no me pertenecía. Viví casi toda mi vida en San Luis, Argentina, donde trabajé 34 años como empleada administrativa en la universidad pública local. Era el tipo de empleo que exigía paciencia, pero me daba cierta paz, registros, nombres, protocolos, todo con principio, desarrollo y fin, diferente de mi vida personal, que hacía mucho había perdido ese ritmo. Soy viuda desde hace 12 años. Mi marido murió de forma abrupta en un accidente automovilístico, y desde entonces dediqué todo lo que tenía, tiempo, salud, sueños, a la crianza de nuestro único hijo, Andrés. Andrés siempre fue un niño sensible, inteligente, de esos que en los primeros años de la escuela ya decía que quería construir puentes. Cuando se graduó de ingeniero civil, fue uno de los días más emocionantes de mi vida. Sentí que todo mi esfuerzo había valido la pena. Cuando se casó con Lorena, quise creer que la familia solo estaba creciendo. Pero, con el tiempo, comprendí que yo era solo un elemento de conveniencia en esa ecuación. Cuidaba a los nietos, cocinaba, limpiaba y, además, aportaba de mis ahorros para ayudar con los gastos del hogar. Vivíamos todos juntos en la casa que ellos compraron en el barrio Santa Mónica, y aunque el espacio era amplio, yo vivía caminando sobre huevos. Lorena es ese tipo de mujer que sonríe con los labios, pero enfría todo el ambiente con la mirada. Ambiciosa, práctica, siempre demasiado elegante para el día a día, con perfumes caros y una forma de hablar que parecía juicio disfrazado de comentario neutral. En los primeros meses intenté acercarme, pero pronto entendí que no había lugar para mí allí. Andrés, tal vez por miedo al conflicto, nunca dijo nada. Y yo tampoco era de alzar la voz. Me fui apagando poco a poco, con el delantal atado a la cintura y las rodillas cansadas tras un día entero corriendo detrás de los niños y las tareas del hogar. En el fondo, sabía que algo tenía que cambiar. Me despertaba cada día antes del amanecer, tomaba mi café con leche en silencio y sentía que mi vida se estaba encogiendo. Comencé a pensar en la jubilación. No porque tuviera una fortuna guardada, muy al contrario. Pero había algo dentro de mí pidiendo un espacio nuevo. Algo que quizás ni siquiera era físico, era como un vacío queriendo ser llenado por mí misma. En secreto, renuncié a la universidad. No se lo conté a nadie. Ni siquiera a Andrés. Solo sabía que, si esperaba la aprobación de alguien, jamás tendría valor. 3 semanas antes de eso, compré un billete de lotería, como hacía de vez en cuando. Elegí los números basados en el cumpleaños de mi marido y en el día en que Andrés se graduó. Me pareció simbólico. No pensé más en ello. Pero esa mañana, la misma en que decidí comunicar finalmente mi salida del trabajo, me desperté y encendí la televisión. Estaban transmitiendo el sorteo. Cuando escuché los números ser anunciados uno por uno, algo en mi interior se congeló. Verifiqué 1, 2, 10 veces. Mi corazón latía tan fuerte que tuve que sentarme. Había ganado 9 millones de pesos. Sola. Pasé el día casi fuera de mí. Guardé el billete dentro de una vieja agenda, entre una foto amarillenta mía con mi marido y Andrés siendo niño. Pensé en contárselo, claro. Pero una voz en mi interior decía, espera. Cuando nos sentamos todos a desayunar y mencioné casualmente que había dejado el empleo, Andrés me miró como si hubiera pronunciado una herejía. Frío, directo, con ese tono de no era lo acordado. Lorena, por su parte, solo apretó los labios. No dijo nada, todavía. A última hora de la tarde, Lorena me llamó a la cocina. Me dijo sin rodeos que, si ya no aportaba financieramente, no había razón para que siguiera allí. Usó palabras como desgaste, límites, equilibrio doméstico. Pero lo que realmente quiso decir fue, estás de más. Cuando regresé a mi habitación,
Mis maletas estaban listas en el balcón, bajo un cielo gris que parecía anunciar tormenta. Andrés no apareció. No dijo nada. Por primera vez en mi vida, mi hijo, ese por quien me enfrenté al mundo entero, permaneció en silencio ante mi dolor. En ese momento, podría haber gritado. Podría haber mostrado el billete. Podría haber vomitado todos los resentimientos acumulados de los últimos años. Pero no hice nada de eso. Simplemente respiré hondo. Tomé mi mochila gastada, la misma que llevé a la maternidad cuando nació Andrés, y salí. Cada paso hasta la puerta dolía en los huesos. El mundo exterior ya no parecía el mismo. Caminaba como quien acaba de despertar de un largo y confuso sueño. Y, por primera vez en mucho tiempo, no tenía a dónde ir. Tomé un taxi hasta el centro. Pedí que me dejara en la Plaza Pringles, donde solía pasear con mi marido cuando éramos jóvenes. Me senté en un banco de madera y dejé que el tiempo pasara. Con la mochila apoyada en las piernas y el billete guardado como un secreto sagrado, observé a la gente apresurarse, como si todos fueran versiones más jóvenes de mí. Vi madres apuradas, vi ancianos solitarios, vi hijos tironeando de las manos de sus madres con impaciencia. Y me pregunté, ¿en qué momento dejamos de tener derecho a ser cuidadas? Compré un chip de celular nuevo. Entré a un pequeño café en la esquina y pedí usar el wifi. Mientras tomaba un submarino caliente, revisé sitios de alquileres temporales. Encontré un estudio sencillo en una ciudad vecina llamada La Punta. Pequeño, barato y, sobre todo, lejos. Envié un mensaje indicando que quería alquilar por 6 meses por adelantado. Cuando el propietario respondió pidiendo comprobante de pago, fui a la casa de lotería con el corazón acelerado. Entregué el billete. La empleada puso los ojos en blanco, llamó al gerente, y supe, era real. Dejé que la lotería se encargara del trámite. Me dijeron que el dinero se liberaría en hasta 3 días hábiles y que necesitaría abrir una cuenta específica para ello. Anoté todo con calma. No sonreí. No lloré. Solo agradecí con una serenidad que parecía venir de otro lugar. Caminé hasta la terminal de ómnibus y compré un pasaje a La Punta. Cuando subí al bus, ya de noche, me senté junto a la ventana y apoyé la cabeza en el vidrio. Las luces de la ciudad quedaron atrás. Y pensé, quizás así empiece la libertad, sin festejo, sin público, solo silencio. Llegué a La Punta alrededor de las 21, la ciudad estaba más tranquila de lo que recordaba. El conductor me dejó frente al edificio de ladrillos a la vista donde sería mi nuevo hogar. El dueño me recibió con sencillez y amabilidad. Me entregó la llave y me mostró el estudio, cama individual, una mesita, una hornilla de 2 platos y una ventana que daba a un árbol alto que no supe identificar. Era todo pequeño, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que ese espacio me pertenecía. A la mañana siguiente, fui al banco, abrí la cuenta requerida y terminé de recibir el premio. Cuando me confirmaron el depósito de los 9 millones de pesos, algo en mí se desplomó. No fue alegría, fue alivio. Un llanto silencioso que brotó sin sollozos, como un grifo mal cerrado. Compré un cuaderno nuevo y escribí en la primera página, ahora solo soy yo. Por primera vez. Me miré al espejo, ese espejo torcido y polvoriento del baño del estudio, y no vi a una mujer rica. Vi a una mujer libre. Y eso bastó. En los días siguientes, compré ropa sencilla, una pava nueva y un televisor pequeño. Instalé internet. Me corté el cabello corto, como lo llevaba en la adolescencia. Comencé a caminar por las calles de la ciudad con pasos lentos, observando escaparates, entrando en panaderías solo para sentir el olor del pan. Un día fui a la biblioteca municipal, me presenté con un nombre ficticio, Ana Montenegro, y me ofrecí como voluntaria para leer a los ancianos. La bibliotecaria, una joven de voz ronca llamada Paloma, me miró. Con curiosidad, pero aceptó. Cada noche, antes de dormir, pensaba en Andrés. Me preguntaba si me extrañaba, si se arrepentía, si al menos había comprendido lo que hizo. No pensaba en venganza, pero tampoco tenía prisa por aparecer. El dinero estaba ahí, intacto. No quería gastarlo para ostentar, ni para demostrar nada. Quería usarlo para existir, de una forma que nunca me habían permitido antes. Y por primera vez, comencé a soñar con viajes pequeños, con aprender a pintar, con quizás comprar una casita mía, con una cerca blanca y bugambillas en la entrada. Un miércoles de esa semana, fui al mercado de la ciudad. Era pequeño, con puestos de frutas, quesos y flores silvestres. Compré albaricoques frescos, algo que no comía desde el último cumpleaños de mi marido. Una señora con mandil rojo me ofreció un frasco de dulce de leche artesanal, diciendo que endulza hasta los malos pensamientos. Sonreí por primera vez en días. Sentí que mi cuerpo volvía a pertenecerme, como si cada paso fuera
de esa casa me devolviera un pedazo olvidado de mí misma. Solo esa misma tarde recibí la primera llamada desconocida. El número era de San Luis. No atendí. Esperé a que colgara. Mi pecho se apretó, pero me mantuve firme. Al día siguiente, otra llamada. Y luego otra. Nunca escuché mensajes ni videollamadas. Cambié de chip de nuevo. Y fue entonces cuando decidí, si Andrés quería encontrarme, tendría que hacer más que marcar un número. Tenía que aprender a buscar, a escuchar, a extrañarme de verdad. Empecé a escribir cartas que nunca envié. Las guardaba dobladas dentro de un libro viejo de Neruda que encontré en una librería de segunda mano. En las cartas decía lo que él nunca quiso escuchar. Contaba las veces que no dormí con miedo de faltar comida, las prendas que dejé de comprar para que él tuviera el mejor cuaderno en la escuela, los dolores que oculté para que creciera liviano. No escribía con rencor, escribía para aliviar el peso que seguía insistiendo en vivir entre mis hombros. Un viernes, al volver de la lectura en la biblioteca, encontré una caja de cartón apoyada en la puerta del estudio. Sin remitente. Dentro había un portarretrato con una foto mía con Andrés de niño, en el regazo de su padre. Y una nota: si estás viva, dame una oportunidad de verte. Reconocí su letra al instante. Temblé. Me senté en el escalón de la entrada y miré la calle desierta, intentando entender cómo me halló. Quizás la lotería, quizás el banco, quizás la suerte. Pero algo en mí dijo, no ahora. No rasgué la nota. Tampoco respondí. Guardé todo en una caja de zapatos vacía y la empujé debajo de la cama. En los días siguientes intenté no pensar en aquello. Seguí mi rutina. Empecé a asistir a clases de cerámica en un centro cultural cerca de la terminal. Era algo que siempre quise hacer de joven. Descubrí que mis manos, aunque arrugadas, aún sabían crear belleza. Hice mi primer jarrón torcido, lo pinté de azul y lo regalé a Paloma, quien me abrazó como si fuera una joya. Con el tiempo comprendí que el dinero no me daba alegría, pero sí tiempo. Tiempo para sentir. Tiempo para permitirme. Para vivir sin miedo a ser expulsada, rechazada o invisible. Empecé a planear un viaje a Mendoza, donde mi marido me había prometido una luna de miel que nunca llegó. Quería ir sola. Quería ver las bodegas, andar por calles empedradas, sentir el sol vespertino en el rostro sin que nadie me llamara inútil por descansar. Y fue en ese impulso, casi un mes después de mi partida, que abrí mi correo electrónico antiguo por impulso. Allí, entre spam y promociones, un único mensaje de Andrés: mamá, si estás leyendo esto, sabe que me equivoqué, que Lorena se fue, y que ya no sé quién soy sin ti. Leí y releí. El corazón acelerado, la garganta seca. Pero, contrariamente a lo que imaginé, no lloré. Solo cerré la computadora con calma, y fui a prepararme un té. Esa noche dormí poco. El mensaje de Andrés martillaba en mi mente como una gota insistente goteando en un techo. Él estaba solo ahora y arrepentido. Parte de mí quería correr a abrazarlo, decirle que todo estaba bien, que las madres perdonan incluso antes de que se lo pidan. Pero otra parte, la más silenciosa, la que cayó durante años, decía: ¿y tú? ¿Quién te perdona? Fue la primera vez que esa voz tuvo espacio dentro de mí, y supe que no podía ignorarla. Al día siguiente fui a un puesto de revistas en la plaza y compré una hoja de papel bonita, beige, con hojitas dibujadas en la esquina. Tomé mi bolígrafo azul y escribí una carta. No para él, para mí. Escribí como quien limpia una vieja herida. Enumeré todo lo que aguanté callada, todo lo que dejé de vivir, todo lo que tragué en nombre de la paz. Al final escribí una frase como punto final: ahora soy yo quien necesita aprender a estar sin ti. Durante una semana entera ignoré el celular nuevo. Lo dejé apagado y escondido en un cajón de la cocina, entre paños de cocina. Volví a la cerámica, a la lectura con los ancianos, a las caminatas vespertinas. Empecé a llevar un diario, algo que nunca había hecho antes. Y en él descubrí que mi vida comenzaba a firmar mi nombre. Cada gesto ya no respondía a la voluntad de nadie. Era elección. Y elección, para quien siempre se vio obligada a darlo todo, es libertad con sabor a novedad. Un domingo me invitaron a almorzar en casa de Paloma. Vivía con su madre, Teresa, una señora que contaba historias de juventud como capítulos de una novela. La mesa era sencilla: empanadas, ensalada fresca y tarta de papa. Pero había algo que no sentía hace tiempo: espacio. Espacio para reír, escuchar, existir sin juicio. Al final de la comida, Teresa me tomó la mano y dijo: tienes la mirada de quien cargó el mundo por mucho tiempo. Ahora es hora de soltarlo. Fue esa misma noche, al volver a casa, cuando encontré a Andrés parado en la acera. Estaba más delgado, con ojeras profundas y manos temblorosas. Llevaba solo una bolsa y los ojos húmedos. Cuando me vio, no dijo nada.
Solo sacó del bolsillo el portarretrato con nuestra foto y lo puso despacio a mis pies. No vine a pedirte nada, dijo. Solo quería ver si estabas viva. Me quedé quieta unos segundos. Sentí rabia, nostalgia, amor y rencor, todo junto, como un nudo en el estómago. Lo invité a subir. Preparé café. No mencionó la casa, ni el dinero, ni a Lorena. Contó que ella se fue tras una discusión, que se llevó a los niños con su madre y dijo que no volvería. Dijo que desde ese día todo quedó en silencio. Y que, por extraño que pareciera, era mi silencio lo que más le dolía. Hablaba como un niño perdido, pero supe que detrás de ese arrepentimiento había una vida de decisiones tomadas sin mirarme. Preguntó si podía quedarse unos días. Dije que sí, pero con condición, nada de revivir el pasado. Necesitaba que me viera como soy ahora. No como la madre que acostumbraba usar, ni como la empleada invisible de su casa, sino como una mujer de 64 años reconstruyendo su historia. Él asintió en silencio. Dormía en el colchón que usaba para los nietos en esas visitas imaginarias que nunca ocurrieron. Esa noche comprendí, amar también es saber decir no para no volver a ser lo que éramos. Los días siguientes me acompañó en las caminatas, ayudó a lavar los platos e incluso participó en una clase de cerámica. No hablaba mucho. Parecía tantear, intentando entender quién era esa mujer que ahora hablaba firme, que elegía lo que quería comer, que se daba el derecho a descansar a media tarde. Era extraño verlo en sus ojos mezcla de admiración y desconcierto, como si acabara de descubrir que su madre también era persona. Con el tiempo comprendí que su presencia ya no era peso, pero tampoco ligereza total. Era como un espejo que me hacía revisar cosas que había dejado atrás. A veces preguntaba por mi infancia, por mi padre, por cosas que nunca le importaron. Otras veces me observaba en silencio, como buscando algo que ni él sabía nombrar. Y yo respondía con medida, no ofrecía más de lo que podía recibir. Era un nuevo tipo de maternidad, más distante, más respetuosa. Una tarde me acompañó al mercado otra vez. Compramos albaricoques de nuevo. Y cuando la vendedora del dulce de leche me reconoció y dijo, «Señora, tiene una luz nueva en el rostro», él se quedó callado. Luego, en casa, susurró, «Nunca pensé que serías feliz sin mí». La frase me atravesó. Tan sincera, tan ingenua, tan reveladora. Solo respondí, ni yo sabía que era posible. Y en ese instante entendí que no era venganza ni castigo. Era permitirme ser. En la biblioteca, Paloma empezó a invitarme a eventos culturales. Uno sería una lectura pública de cartas antiguas. Pensé en llevar una de las mías, esas que escribí para Andrés y nunca envié. Se la mostré. Ella leyó en silencio, con los ojos húmedos, y dijo que necesitaba compartirlas. Dudé, pero acepté. Esa noche me senté frente a un pequeño círculo de oyentes y leí, con voz firme y corazón expuesto, la carta donde decía que nunca quise ser mártir, solo madre. Fue la primera vez que me escuché en voz alta. Andrés estaba allí, sentado en la última fila. No sabía que vendría. Cuando terminé, no hubo aplausos. Solo silencio. Un silencio que me abrazó como nada antes. Después él se acercó, puso la mano en mi hombro y dijo, «Ahora entendí por qué tuviste que irte». Sonreí, pero no dije nada. Porque a veces el perdón no está en palabras, está en lo que dejamos de exigir. Y había decidido dejar de esperar de lo que nunca me di a mí misma, reconocimiento. Los días después él volvió a San Luis. Se llevó el portarretrato y el jarrón de cerámica que él mismo hizo, torcido, marrón, con una grieta lateral. Dijo que intentaría reconstruir el vínculo con sus hijos. Que tenía mucho que enmendar. Le deseé suerte. No ofrecí ayuda. Él entendió. Antes de irse dejó un sobre con dinero en la mesa. Lo devolví. Insistió. Entonces dije con firmeza, «Hijo, por primera vez, no lo necesito». Él rió, dijo que lo sabía. Y se fue. Volví a mi rutina con ligereza. Sentía que había cerrado un ciclo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque dejé de arrastrarme tras respuestas que nunca vendrían. Empecé a planear mi viaje a Mendoza con más detalle. Reservé una pequeña posada en medio de un viñedo. Compré un vestido nuevo, de tela ligera y mangas anchas, algo que nunca habría tenido valor de usar antes. Me miré al espejo con él y pensé, ahora me he visto a mí misma, no los roles que me impusieron. Un día antes de partir, me senté en el banco de la plaza y respiré hondo. El mismo banco donde me senté con mi mochila semanas atrás, sin rumbo. A mi lado una señora leía un libro con la cubierta gastada. Me sonrió. Llevaba un anillo igual al que mi marido me dio en nuestro primer Navidad juntos. Curioso cómo la vida envía señales. Quizás coincidencia. Quizás no.
Pero en ese instante sentí que él estaba allí, de algún modo, diciendo, ve, ahora es tu turno. La mañana de la partida dejé la llave del estudio con Paloma. Me abrazó fuerte y dijo que yo la inspiraba. Respondí que ella me salvó. Tomé el ómnibus temprano, me senté junto a la ventana y dejé que el sol acariciara mi rostro. El billete premiado, ahora solo símbolo, permanecía en la agenda vieja, junto a la foto de mi marido y de Andrés pequeño. Y en ese autobús entendí, no fue el dinero lo que cambió mi vida. Fue el coraje de elegirme. Por primera vez. Y no arrepentirme jamás. Mendoza me recibió con un cielo abierto y una brisa seca que acariciaba el rostro como susurro, llegaste donde debías. La posada era sencilla, pero llena de detalles encantadores, ventanas de madera pintadas a mano, cortinas de encaje, olor a lavanda en el jardín. El primer día caminé entre viñedos como explorando otro tiempo. Pasé la mano por las hojas, cerré los ojos bajo el sol y agradecí en silencio estar allí. Era como si cada paso en ese suelo fuera una plegaria. Conocía a otras viajeras como yo, mujeres de 60 o 70 años que decidieron redescubrir el mundo cuando nadie lo esperaba. Una, Teresa, aprendía a tocar violín. Otra, Marta, pintaba acuarelas de ventanas antiguas. Reímos mucho en las cenas al aire libre. Había algo mágico en tratarnos, sin expectativas, sin juicios, solo presencias completas. Por primera vez no me sentí la mayor ni la más cansada. Sentí que formaba parte de algo, y eso era nuevo. En uno de esos días compré un cuaderno de tapa azul y comencé a escribir una nueva versión de mi historia. No como desahogo, como registro. Escribía con calma, a mano, tratando de recordar detalles que el tiempo borra, olor de la primera casa, ruido de la máquina de escribir en la universidad, risa de Andrés cuando perdió 2 dientes delanteros. Quería dejar todo anotado para mí, porque a veces la memoria también necesita testigos. Me aseguré de no seguir noticias de mi familia durante el viaje. Le pedí a Paloma que no me actualizara. Quería estar completa allí. En la última noche hubo música en vivo en la posada, milongas y valses. Cuando sonó Los ejes de mi carreta, una señora bailó sola. Todos aplaudieron. Sentí ganas de levantarme. Y bailé, con pasos lentos y torpes, pero llenos de ganas. Volví de Mendoza con el corazón más tranquilo. El silencio dentro de mí ya no era el de la madrugada en la que vi mis maletas listas. Era un silencio puro de quien hizo las paces con su historia. Al llegar a la punta, fui al mercado, compré flores, pan fresco y un vino. Mi pequeño ritual de bienvenida. En casa dejé la puerta abierta al viento. Puse un viejo tocadiscos que hallé en un anticuario y escuché a Mercedes Sosa. Me permití existir en el ahora. El lunes siguiente volví a la biblioteca. Paloma me recibió con un abrazo y una propuesta. Querían que coordinara un círculo de escritura para mujeres mayores de 60 años. La idea era simple, contar historias propias en cuentos o memorias. Acepté al instante. Nunca imaginé liderar algo. Pero comprendí que tenía mucho que decir y quizás otras también, solo necesitaban un espacio. Preparé hojas impresas, lápices de colores y galletas de avena para el té. En la primera sesión llegaron 6 mujeres, cada una con mirada distinta, tímida, curiosa, desconfiada. Hablamos de olores de la infancia, luego de miedos, luego de amores no vividos. Y allí, en ese pequeño grupo, vi nacer algo que me emocionó. Cosíamos nuestros pasados con hilos nuevos. Sin vergüenza, sin prisa. Al final del encuentro, una señora de cabello blanco y voluminoso llamada Lidia me tomó la mano y dijo, me devolviste algo que ni sabía que había perdido. Y entendí, al rescatar mi voz, ayudaba a otras a rescatar la suya. Era como si, finalmente, hubiese encontrado mi lugar. No como madre, ni funcionaria, ni huésped, sino como Estela. Solo Estela. Comencé a escribir con más frecuencia. Cada mañana, después del café, me sentaba en el balcón con mi cuaderno azul y dejaba fluir la pluma. A veces recordaba. Otras inventaba diálogos con personajes que tenían detalles míos. Descubrí que mi voz, tras tanto silencio, quería salir de 1000 formas. Y cada página era un pedazo mío cosido. Una mañana lluviosa recibí una carta manuscrita en un sobre sencillo. Era de Andrés. Decía que se mudaba a un apartamento y que los niños vendrían los fines de semana. Que pensaba en mí a diario. Y que comprendía que mi mayor herencia no fue dinero ni casa, sino ese silencio que lo forzó a mirarse. Leí con ternura, sin prisa. No quise responder aún. A veces el tiempo responde por nosotros. Guardé la carta con las otras, dobladas como un capítulo, que se cierra. En la rueda de escritura, Lidia contó que siempre soñó con ser actriz y lloró. Las demás la abrazaron. Y comprendí el valor de la escucha,
lo que una mujer encuentra en la historia de otra. Que a veces alguien debe levantarse primero para que otras se atrevan a cambiar. Volví a soñar con cosas simples, un jardín propio, una cocina con cortinas de crochet, tardes de lluvia con buñuelos. Empecé a buscar terrenos en las afueras. No quería lujo. Quería acogida. Un lugar para envejecer. Con dignidad. Pensé pintar las paredes de amarillo pálido, tener una hamaca en el porche y siempre un té preparado. Una casa donde fuera bienvenida sin suplicar. Fue una tarde cualquiera que hallé un sobre diferente. Era pesado. Un abogado de San Luis escribía en nombre de Andrés. Me transfería la escritura de la antigua casa donde vivíamos, la misma en que me echaron. Un gesto mudo de perdón. Al final de la carta, siempre fue tuya. Leí apoyada en la heladera. Sentí el peso de esa oferta y supe que debía pensar con calma. Pasaron días hasta decidir. No quería volver a esa casa llena de recuerdos dolorosos, pero tampoco ignorar el gesto. Así que doné la casa a un refugio para mujeres vulnerables. Lo hice en silencio, sin buscar reconocimiento. Cuando el abogado llamó sorprendido, dije, ahora será de quien más lo necesite. Y colgué con la paz de quien no debe demostrar nada a nadie. En la rueda conté mi decisión. Algunas lloraron. Otras sonrieron. Paloma me miró orgullosa. Y supe. Allí quería quedarme. No persiguiendo lo que faltaba, sino cultivando lo que florecía. Mi historia pasó de ausencia a presencia. Y eso valía más que títulos de propiedad o cuentas bancarias llenas. Pasaron semanas y cada visita a la biblioteca me recordaba que la estela de la mochila y el billete era otra. Ahora ocupaba espacio con naturalidad. La gente me llamaba por mi nombre y me sonreía al verme. A veces cantaba al arreglar papeles para el grupo. Era un canto pequeño y desafinado, pero era mío. Señal de que la vida, incluso después de los 60, aún sorprende con ligeras maravillas. Un día Paloma me dijo que la municipalidad quería convertir el grupo en proyecto estable. Con fondos para expandir, atraer más mujeres y publicar un libro con los textos. Me asustó, pero ella dijo, Estela, cambiaste sus vidas y la tuya. Y quizás tenía razón. Porque ya no era solo una señora con tiempo libre y un pasado doloroso. Era alguien con algo que ofrecer, y eso me levantaba cada amanecer con sentido. Planificamos el libro con calma. Revisaba textos, escribía la introducción y reunía autoras. Cada encuentro era celebración. A veces pensaba, ¿cómo terminé aquí? ¿Cómo, tras ser expulsada del hogar que mantuve, construí un espacio propio? Era como si el dolor me hubiera abierto un pasaje. Y finalmente era mi turno de escribir mi historia. Mientras tanto, Andrés aparecía con menos frecuencia en cartas, pero seguía presente. Enviaba postales, relatos de los niños y una receta de empanadas. ¿Qué aprendió? Nunca pedía que volviera. Solo escribía comprendiendo que ahora era mi hora de decidir la distancia. Y yo también respetaba eso. Quizás el amor maduro es menos urgente y más aceptación. A fin de año realizamos el lanzamiento del libro en un centro cultural modesto. Autoras, comunidad y curiosos. Yo debía abrir el evento. Subí al pequeño escenario con un vestido azul claro y leí un fragmento de La mujer que se cayó 30 años. No mencioné nombres ni fechas, pero quienes me conocían leían entre líneas. Al terminar, aplaudieron. Sentí un aplauso interno, de todas mis estelas calladas. Al salir, una joven se acercó. Quería que su abuela me conociera. Dijo que mi historia decía lo que su abuela no pudo decir. Le tomé la mano y dije, dale este libro, pero quédate con ella. A veces solo hace falta saber que alguien cree en tu historia. Y al verla alejarse, supe que mi dolor florecía en otras. La vida en la punta siguió con su ritmo pausado, mercados, tardes de viento. Y lecturas. Continué mi rutina, biblioteca, escritura y cerámica. Empecé a planear otra travesía, ya sin miedo a partir. Porque aprendí que el lugar más seguro no es una casa, sino el que eliges para existir sin encogerte. Una mañana de mate en el balcón recordé la primera vez que vi el billete y sentí terror, miedo a perderlo todo, a estar sola, a no ser amada. Y miré mi presente, descalza, con manos teñidas de tinta y planes en la cabeza. Comprendí, no gané un premio. Gané la oportunidad de existir a mi manera. Y esa oportunidad la abrazo cada día. Meses después del libro, recibí la inesperada llamada de Andrés, quien dijo, los niños preguntan por ti. Quieren conocerte. Le pregunté si deseaba que volviera o aliviar su culpa. La duda quedó en el aire. Él dijo, quiero que tengan la oportunidad de verte como eres ahora. Sonreí. Programamos un encuentro en un parque neutral. Llevé 2 libros, un cuaderno y un pastel casero. Mi oferta, presencia sin exigencias. El reencuentro fue raro.
Los niños crecieron, con modismos y risas. Me abrazaron con timidez y curiosidad. Sentí que eran recuerdos vivos que querían redescubrir. Hicimos un picnic improvisado. Ellos contaron de la escuela y los videojuegos. Yo solo escuché con el corazón agradecido. Porque aunque me distancié, algo en mí decía, aún hay tiempo. Andrés, algo distante, observaba. En un momento se acercó y dijo, preguntaron si volverás a casa. Respondí sin ironía, quizás los invite a la mía algún día. Él asintió, entendiendo que yo ya tenía un hogar interno. Nos despedimos con un abrazo sin promesas, pero con ternura. Esta vez bastaba. De regreso a la punta conté el encuentro a Paloma. Ella dijo, vives una reconciliación que no exige olvidar, sino transformar. Anoté la frase en mi cuaderno. Porque así era, no había olvidado, pero ya no dolía. Era materia que moldeaba con conciencia. Una tarde otoñal el grupo de escritura fue invitado a una entrevista en la radio local. Hablamos de envejecimiento activo y de no aceptar el silencio como castigo. Al terminar, el locutor me preguntó qué diría a mujeres que creen no tener tiempo. Respiré y contesté, el tiempo no se mide en reloj, sino en valor. La frase se citó en el periódico local y llegó a redes sociales. Conocidos me reconocían y preguntaban si era Estela de las frases bonitas. Reía con timidez, pero sentía una pequeña alegría. Durante años fui quien servía café y guardaba silencio. Ahora era quien decía palabras que otros querían guardar. Una noche, revisando textos para otra publicación, hallé un poema mío, déjenme ser, aunque tarde. Déjenme ser plena, aunque cansada. Déjenme florecer, aunque sea otoño. Lo leí sola en la cocina mientras el arroz se cocía. Por primera vez me escuché como escuchaba a las demás, con cariño y respeto. Supe que ese era el sonido de mi nueva vida. Con el tiempo mi nombre volvió a San Luis. Una excolega universitaria me escribió para reencontrarse. Recordaba mis extensas listas de matrícula. Y los chocolates escondidos para días difíciles. Respondí con afecto, pero sin proponer cita. No por rencor, sino por haber aprendido a elegir lo que me hace bien. Paloma contó que la municipalidad quería crear una Casa de la Palabra, como espacio permanente de escritura y escucha. Quería que yo la coordine. Lloré de emoción, expulsada de mi casa, ahora construía un refugio emocional. Acepté con calma y firmeza. Arrancaron los preparativos, pintar paredes, organizar estanterías y elegir libros. Recibimos donaciones, apoyo de comercios y voluntarias. Cada detalle llevaba un fragmento de la historia de alguien. Decidimos pintar en la entrada, aquí nadie callará lo que tiene para decir. Fue idea de Lidia. Al ver esa frase pensé, si me lo hubieran dicho hace 30 años, igual habría esperado tanto. En la inauguración el salón se llenó. Mujeres, hijos, periodistas. Leí un breve discurso. Este espacio refleja lo que recuperé en mí. Ningún dolor es pequeño para contar ni tan grande para no superar. Vi manos apretarse, ojos llorosos y sonrisas de alivio. Y supe, así cambia el mundo, una escucha a la vez. Después, mientras recogía sillas, recibí un mensaje de Andrés, vi tu foto en el diario. Estás hermosa y fuerte. Respondí con un emoji de corazón. Fue suficiente. No necesitábamos explicaciones. Nos reencontramos donde los lazos envuelven, no aprietan. Una tarde lluviosa, con taza de té en mano, recordé una charla con mi marido antes de morir. Decía que yo era demasiado grande para conformarme con poco. Yo sonreía pensando que exageraba. Décadas después, entendí su verdad, a veces necesitamos ser expulsadas para valorar lo que valemos. Y al descubrirlo, nadie puede reducirnos. Empecé a esbozar una obra de teatro con historias del grupo, interpretada por las propias autoras. Mostré los borradores a Paloma y aceptó, será hermoso e inolvidable. Por primera vez creí que algo hecho con mi voz y mi dolor transformado podía ser inolvidable. Los ensayos arrancaron en un salón comunitario con sillas de plástico y cortinas prestadas. Algunas nunca habían pisado un escenario. Otras temblaban solo de imaginar ser vistas. Con el tiempo fuimos soltándonos. Cada una dramatizaba un fragmento de su historia. Yo interpreté la escena de mis maletas en la veranda. Reproducir ese momento me hizo temblar, pero también me dio un poder, rehacer con dignidad lo que me hirió. En el primer ensayo abierto algunos espectadores nos miraron en silencio. Al terminar no hubo aplausos, sino lágrimas y abrazos. Una señora me dijo, representaste lo que nunca pude contar a mis hijos. Supe entonces que no necesitamos estadios, sino ojos que entiendan. Y los de ella me entendieron. Andrés asistió a la función final. Se sentó al fondo con los niños. Vi lágrimas en sus ojos en mi escena. Al concluir, se acercó y dijo,
te eché, y volviste más grande de lo que conocía. Sonreí sin palabras. Aprendí que algunas heridas no piden respuesta, sino reconocimiento. Y el amor reescribe su curso no remendando lo roto, sino cosiendo con otro hilo. Esa noche regresamos a mi casa en la punta. Preparé empanadas y serví vino. Los niños jugaban con el decorado desmontado. Andrés lavó los platos sin que lo pidiera. Nos quedamos en la veranda mirando el cielo. Me preguntó si pensaba volver a San Luis. Contesté, aquí me encontré. No quiero vivir donde deba encogerme para caber. Él asintió, sin discutir. Sabía que ya no era sobre él sino sobre mí. Sus visitas se hicieron frecuentes. Siempre bajo mis condiciones. A veces pasaban fines de semana, otras, solo venían a almorzar y charlar. Les mostraba mis libros, mis jarrones y mi rutina. Me llamaban Abu y reían con mis historias inventadas. Descubrían una abuela distinta y yo sentía que me veían no por obligación, sino por curiosidad. Lanzamos el segundo libro del grupo, con relatos detrás del telón y testimonios post-obra. Toda la ciudad participó. Lo bautizamos cuando nos dieron oídos. Cada autora escribió una carta abierta sobre su cambio. La mía empezaba, fui callada por décadas. Hoy, al hablar, otras descubren que también pueden. Paloma la leyó en voz alta y apretó mi mano. Ella sabía de dónde venía y cuánto costó. En un día de primavera planté mi primer jardín, hierbas, lavandas y margaritas. Cuidé cada retoño con la misma paciencia con que cultivo mi vida, sin prisa, con atención. A veces me siento junto a las plantas a escribir. Otras, solo observo el viento moviendo hojas. Y pienso que algo pequeño puede ser grandioso. No importa el espacio, sino lo que haces con él. En ese huerto planté permanencia. Andrés me llamó en mi cumpleaños. Cantó el "Feliz cumpleaños" con los niños por altavoz. Mandaron una foto con un cartel: "Gracias por volver a ser tú". Lloré, no de tristeza, sino al entender que todo viví, incluso lo más cruel, me trajo aquí, un lugar de paz, respeto y verdad. Y supe, esta historia tenía nombre, libertad. Al fin de año me invitaron a una conferencia sobre envejecimiento. Activo en Córdoba, con mujeres de diversas regiones. Dudé al principio, nunca imaginé hablar en un auditorio con micrófono y luces. Pero acepté. Si la vida me abría caminos, no retrocedería. Escribí mi ponencia en cuadernos y luego en el ordenador, hilvanando recuerdos, aprendizajes, dolores y conquistas. El día de la charla vestí una blusa blanca de lino que compré para la ocasión. En el camerino, casi no me reconocí en el espejo. No era vanidad, sino asombro, en mis ojos había firmeza. Cuando anunciaron mi nombre subí con el corazón acelerado, sin temor. Empecé contándoles de la mujer echada por dejar de trabajar y terminé diciendo que ese mismo día descubrió que aún podía florecer. Luego de la presentación, decenas de mujeres me abrazaron. Algunas lloraban, otras solo agradecían. Una dijo lo que mi madre jamás expresó. Otra, me dio valor para marcharme mañana. Regresé a la punta con el alma rebosante. Cada historia que cuento abre camino en otras. Quizás ese sea el verdadero milagro de la palabra, liberar a quien escucha y a quien habla. La semana siguiente Andrés y los niños vinieron de visita. Trajeron empanadas, un pastel y obsequios hechos por ellos. Me abrazaron fuerte, como pegando trozos caídos. Durante la cena Andrés contó que leyó el primer libro completo. Lloró, sintió vergüenza y entendió que el amor no es comodidad sino presencia, cuidado y elección. Y que durante años eligió el silencio equivocado. Esa noche, cuando los niños durmieron, nos quedamos en la veranda. Me preguntó si lo perdonaba. Respondí que sí, pero que no volvería a ser quien fui. Él dijo, menos mal. Esa mujer merecía descansar. Fue una de nuestras charlas más sinceras. Dos personas que erraron, sufrieron y quieren un mejor camino. Miramos el cielo en silencio y, por primera vez, sentí que mi hijo estaba junto a mí como un hombre, no un niño perdido. En la rueda conté ese momento. Las mujeres sonrieron emocionadas. Lidia dijo, reescribiste tu vida y la publicaste. Con tapa dura. Reímos, pero era verdad. Convertí dolor en estructura, abandono en arte e invisibilidad en faro. Sin planearlo. Viviendo un día tras otro, respetando mis tiempos y escuchando a mi cuerpo y alma. Comencé a enseñar escritura terapéutica en la escuela pública. Conecté generaciones. Adolescentes escribían sobre madres exhaustas y abuelas silenciadas. Vi en sus textos semillas de cambio, chicas queriendo sentir y expresarse sin tabúes. Cuando me decían, jamás conté esto, sentía que mi camino valió la pena. Entonces publicamos el libro de la obra, historias, bastidores y postproducción. En la última página dediqué
La mujer que se cayó al irse ya no existe. La que soy nació del silencio, coraje y palabra, y está aquí, entera. Cerré el libro con manos firmes y supe que esa frase contenía todo lo que necesitaba decir. Pronto me ofrecieron una columna mensual en el diario local, Palabras de Estela. Acepté riendo, no por dudar de mí, sino porque jamás imaginé un espacio regular para mi voz. Empecé hablando de lo simple, el valor del silencio, de una taza de té y de cargar historias calladas. Cada texto generaba cartas, correos y visitas en la biblioteca. Mujeres de todas las edades querían conversar. Una mañana, preparando café, noté algo curioso. Hacía semanas que no pensaba en dinero. Los 9 millones estaban allí, invertidos con ayuda de una asesora que Paloma me recomendó. Pero ya no dictaban nada. Lo que me sustentaba era conocerme a mí misma. Ser reconocida al despertar. Caminar sabiendo que pertenezco a mí, y eso, por sí solo, era más de lo que jamás creí merecer. Andrés me contó que volvió a terapia. Dice que reconstruye el vínculo con paciencia y sin imponer. A veces me llama para asuntos cotidianos, receta de té de boldo, como quitar manchas o nombre de una vieja canción. Respondo con ligereza, no para retomar el pasado, sino para vivir el presente. 2 adultos en paz con sus límites y afectos cuidados. La Casa de la Palabra se convirtió en un hito cultural. Recibe grupos escolares, intergeneracionales y eventos de mujeres. Paloma y yo creamos Palabras Tempranas para chicas de 12 a 16 años. Cada vez que una adolescente pide leer su texto, me emociono. Porque quizás esas niñas no tendrán que esperar 60 años para comenzar a vivir de verdad. Mi jardín prosperó. La bugambilla floreció tras meses silenciosa. La lavanda colonizó la cerca. Cada mañana al abrir la puerta siento que mi hogar en la punta es el mundo entero. Ya no sueño con mansiones ni viajes extensos. Sueño con más tiempo para escribir, tardes de sol y compartir historias con mujeres que no temen mirarse y decir, existo y no me apagaré. Hoy, al mirar atrás, no me avergüenza el dolor vivido ni guardo rencor hacia quien me hirió. Agradezco haber sobrevivido a ese día. Por no suplicar para quedarme donde no era querida. Por elegir partir, sin saber destino. A veces el valor surge en un paso pequeño, una mochila a cuestas y un billete. Oculto. Pero llega. Y cuando llega, transforma todo. A los 64 años fui expulsada de la casa de mi hijo, criado con todo mi amor. Pero ese mismo día gané la oportunidad de empezar de nuevo. No fue suerte. Fue decisión. ¿El dinero? Solo el empujón para recordar que aún existía, tenía elección y podía ser. Hoy no necesito permiso para vivir. Ya me lo di. Si llegaste hasta aquí, tal vez también viviste momentos en que tuviste que elegirte con el corazón apretado. Quizás aprendiste, de la forma más dura, que a veces quienes amamos no saben cuidarnos. Y está bien. A veces, es en el silencio forzado donde encontramos nuestra voz. Cuéntame en los comentarios si esta historia te conmovió. O si también tuviste que partir de un lugar para encontrarte de nuevo. Comparte con quien necesite recordar que siempre hay elección. Y si quieres escuchar más historias reales de quienes empezaron desde cero, aquí estaré, compartiendo lo que mucha gente oculta, pero siente igual.